buenas tardes. Lunes desde Life Coaching, esperando que se sumen para que podamos charlar. Hoy lo que quiero contarte es sobre la posibilidad de traquear emociones. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto dentro del proceso? La importancia. Así que mientras que esperamos que se vayan sumando. Hola Mari, buenas. Bueno, saben, lunes de Life Coaching. El Life Coaching nos permite reorganizarnos en el presente en función de aquello que queremos alcanzar, y en esta oportunidad lo que quería contarles es sobre la posibilidad, buenas Nati, de traquear. Hola Noé, la otra vez también te vi en el vivo, qué bueno que te sumas para compartir un ratito. La importancia que nos da, o la posibilidad que nos da traquear las emociones. Traquear las emociones, en realidad, los trackers, cuando llevamos adelante un diario de coaching, o sea, generalmente cuando hacemos un proceso está bueno ir tomando nota. Si vas haciendo como un registro más, digamos, acotado de cada proceso, teniendo en cuenta qué es lo que se está trabajando en función a lo que querés lograr. Y, bueno, las cosas que van apareciendo, está bueno tener ese registro porque son como pequeñas investigaciones en base a tus procesos que te quedan guardados. Así que traquear las emociones, los trackers nos sirven para traquear distintas cosas. Podemos traquear hábitos, es decir, hacer seguimientos. Podemos traquear hábitos, podemos traquear, bueno, en fin, muchas cosas. Pero una de las cosas que hacemos es traquear emociones, hacer seguimiento de las emociones. Entonces, en función a eso, nosotros podemos llevar adelante el proceso. Acordate que el proceso de Life Coaching, ¿qué nos cuenta? O de qué se trata. Básicamente es un proceso de aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? Algo más sobre vos. ¿Para qué? Para que lo puedas poner en juego, para que lo puedas sumar, para que puedas potenciar tu presente, para que puedas alcanzar eso que querés. Pero es un proceso de aprendizaje, es decir, ¿qué estás dispuesto a aprender? Y para aprender hay que esforzarse un poquito. Entonces, lo importante de este proceso, o sea, cuando vos ingresás a un proceso de life coaching, o cuando, bueno, vos sos coach y estás acompañando a otros, lo que hay que tener en claro es esto, es que vos lo vas a acompañar a aprender eso que le falta para su, digamos, estado ideal. En realidad el estado ideal no hablamos de lo que espera el afuera que vos seas, ¿no? Es esa idealización, sino lo que a vos te hace bien, lo que vos querés lograr, cómo querés alcanzar lo demás. Es decir, que tu estado presente nos está contando algo, y al estado ideal no es que pasamos de 0 a 100, sino que en el estado presente ya están pasando cosas de tu estado ideal. Lo que hacemos es ver qué es lo que está pasando, qué cosas tenés a favor, cómo podemos potenciarlas, cómo podemos crear ese nuevo hábito que te va a llevar a eso que querés, es decir, o cómo podemos sumarle eso que le falta y llegar a ese yo ideal o a ese estado deseado. Entonces, parte de las cosas que hacemos o parte de los ejercicios tienen que ver con tomar conciencia, es decir, bueno, pensemos que entre lo que pensamos que pasa, lo que decimos que pasa, después cuando se lo contamos a otro, se va haciendo una historia inmensa y hay una distancia gigante. Entonces, cuanto más conciencia tenemos de lo que estamos pensando, de lo que pasó, de lo que sentimos, de cómo después nosotros actuamos, pensemos que en función a lo que pensamos, sentimos y en relación a eso actuamos. Es decir, ese background es después lo que nosotros nos opera en función a la conducta. Muchas de las cosas tenemos como conscientes y muchas otras no. Así que para empezar a tomar conciencia de esto, traquear emociones, es decir, hacer seguimiento de emociones, es un recurso súper válido. ¿Por qué necesitamos traquear emociones? ¿O para qué necesitamos saber cómo nos sentimos, explorarlas? Es para autogestionarlas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que aprender algo, más vale que esté motivado. Es decir, supongo que todos los que están acá alguna vez tuvieron que aprender algo, incluso ahora seguramente están aprendiendo algo, y hay que estar motivado para tener ganas de mínimamente escuchar, de mínimamente poner en práctica, de mínimamente hacer algo. Entonces esa motivación la logramos conectándonos con las emociones más altas o buenas, o como cada uno le diga. Entonces, si nosotros tenemos registro de eso, no quiere decir que las emociones más bajas no nos van a pasar, no, gracias, que están y que también las podemos transitar, pero sí es cierto que nosotros podemos ir decidiendo si llegamos a estar en una emoción que mucho no nos gusta o que no nos gustaría transitar mucho tiempo, saber qué cosas podemos hacer
para, bueno, salirnos de ese estado o pasarlo un poquito mejor. No se trata tampoco de, traqueamos emociones para pasar de la tristeza absoluta a la felicidad absoluta. No, no, no. Bueno, puede ser que no estoy pasando un buen momento, pero en algún momento traqué emociones o en algún momento sé que si cuando estoy en este estado salgo a caminar, esto disminuye. O sé que cuando estoy en este estado llamo a tal amiga y esto disminuye. O entro a un foro y charlo con alguien sobre esto y me siento mejor. Entonces, es para esto, es para que nosotros podamos reorganizar distintas situaciones y en función de esas situaciones ver cómo nos sentimos y ir conectando qué es lo que hacemos. Porque cuando nosotros estamos en un proceso de life coaching o cuando trabajamos con el coaching, prestamos mucha atención en qué estás haciendo, qué es lo que haces. Porque una cosa es lo que pensás y otra cosa es la que haces. Y a veces cuando uno empieza a tener conciencia de eso, se da cuenta de la distancia que hay. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hiciste? Ok, me siento mejor, pero ¿qué hiciste para sentirte mejor? Y hablé con salí a pasear, me fui a tomar un helado, no sé, algo que hiciste para sentirte mejor. Entonces, uno lo va pudiendo traquear. Miren, les voy a mostrar un mood. A veces podemos traquearlo así, podemos hacer como si fuese un mandala, podemos ver qué emociones queremos traquear, ¿sí? En este caso, a ver, esperen. Distintas emociones, bueno, equilibrio, cansado, triste, enojada, feliz, entusiasmada, decepcionada, es decir, distintas emociones que por ahí tenemos como más en mente o son las que nos interesa explorar a ver si suceden o no y se puede traquear, pero después podemos hacerlo más sencillo, eso es cuando uno tiene por ahí más tiempo, está más conectado con el arte o con los colores o le gusta, pero se puede hacer mucho más analítico, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, vas haciendo puntitos y en función a eso después tenés como cierto registro. Es decir, lo importante es que ustedes puedan volcarlo. Al volcarlo, siempre que nosotros lo volcamos, esto que yo les decía, bueno, llevar un diario, ¿no? Llevar un registro del proceso y ir volcándolo también nos permite como esto que yo les decía, como ir creando, es decir, bueno, como ir tomando conciencia, si les copa los colores, conectar con los colores, pero bueno, llevar adelante las emociones son importantes, es decir, cuanto más conciencia tenemos de cómo nos sentimos, más las vamos a poder autogestionar. También pasa esto, lo que dispara las emociones, lo que disparan nuestras emociones son nuestros pensamientos. Muchos pensamientos tenemos conscientes y otros no, pero de los que tenemos conscientes, bueno, a veces podemos decidir, bueno, arranqué, puse primera en este pensamiento sobre esta situación y voy, y entonces pum, 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 crecen los pensamientos, crece, la emoción va creciendo, después se lo cuento a alguien y eso crece, después otra vez, boom. Entonces uno puede decidir de qué caminito bajarse y con qué conectar para sentirse mejor. Siempre es una decisión. Cuando vos te vas a encontrar con un coach, el coach te va a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es decir, nunca te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Obviamente te va a sugerir ejercicios. Mira, ¿qué te parece si exploramos por acá? ¿Qué te parece si exploramos con este ejercicio? Eso sí, pero el que va a tomar la decisión vas a ser vos. Entonces, ¿qué vas a hacer para sentirte mejor? ¿Qué vas a hacer hoy? Y puede ser que la estés pasando, por ejemplo, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí como profesional en el área del coaching estos últimos 2 años. Porque hace como varios años que estoy en el área. Entonces, el año pasado lo que pasó fue que muchas personas entraban al proceso, pero claro, entraban con la pandemia encima. Y la pandemia lo que les dejó fue muchas pérdidas. Pérdida de la vida que tenían, pérdida del trabajo, en contexto, bueno, a todos, ¿no? Nos pasó que incluso ahora que estamos retomando las actividades, estas actividades ya o no son, o cambiaron, o siguen teniendo un cierto registro, o nosotros ya cambiamos, incluso puede ser que hayamos perdido algún ser querido. Entonces, estamos como en un proceso de duelo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto nosotros estamos por querer sentirnos bien o por querer volver a estar como estábamos antes, haciendo como que, bueno, esto no pasó o esto hay que seguir adelante? Bueno,
hay que seguir adelante, hay que estar. Y ahí hay que como decir, bueno, ok, sí, está bien, tenemos que seguir adelante, es cierto, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser amables con nosotros mismos, pero también tenemos que entender que estamos transitando tal vez un duelo, es decir, estamos transitando lo que evoca en nosotros haber perdido algo. Y poder ponerlo en palabras, por ejemplo, poder hablarlo, poder contar cómo nos sentimos, poder conectar con nuestra vulnerabilidad o con nuestro enojo o con una tristeza, nos va a permitir de alguna forma integrarlo, digamos, nos va a permitir potenciar la experiencia porque de alguna forma la estamos como abrazando. Si nosotros ponemos toda la energía en, bueno, esto no sucedió, nos va a costar porque nosotros estamos tratando de salir adelante y además estamos invirtiendo un montón de energía en, bueno, esto no sucedió. Puede pasar también con otras situaciones de pérdida anteriores en donde nosotros queremos avanzar sobre algún proyecto, pero bueno, al no haber podido integrar algunas situaciones, mucha de nuestra energía se va en esa situación. Entonces es bien interesante, bueno, esto que yo te decía, bueno, a mí me pasó que en el año pasado y tuvimos que reorganizar mucho del trabajo en el proceso. Porque imagínate que cuando vos entras a un proceso de coaching, entras con una estructura, bueno, se apunta a, bueno, qué es lo que querés alcanzar, eso se va trabajando hasta que se pule, hasta que se plantea un objetivo de calidad, pero si en el medio vos estás atravesando un duelo y no estás pudiendo tener, digamos, conciencia de eso y no estás pudiendo ver, bueno, esto cómo se gestiona, cómo gestiono mis emociones, cómo lo puedo llevar adelante, cómo puedo esto integrarlo y potenciarlo para poder seguir. Entonces el mismo proceso se tuvo que de alguna forma adaptar, como todos nos adaptamos, a ser muy, muy flexibles y acompañar eso también. Entonces mucho del foco del proceso, si bien la profundidad en las emociones, es decir, en un proceso lo vemos, no lo vemos desde el primer momento en profundidad, sí, vos podés hablar, bueno, sí, cómo te sentís o porque estás iniciando el proceso y demás, pero por ahí no se ve en profundidad, se ve avanzado el proceso. Está bueno, a mí me gustaba contarte de qué se trata, me gustaba ir explorando los ejercicios que vemos y bueno, y entender un poquito hacia dónde vamos, con un ejercicio, cómo te ayuda un coach, qué es lo que vas a buscar, cuáles son los límites también, qué es lo que puedes esperar. No sé si alguna de los que están presentes quiere contar algo, quiere hacer alguna pregunta o alguna experiencia en relación a las emociones o cómo las pudo gestionar o qué es lo que hace para sentirse bien. Lo importante es esto, es que cuando nosotros estamos en un proceso de coaching, estamos en un proceso de aprendizaje. Y que para aprender algo, siempre tenemos que tratar de estar lo más motivados posible. Y para estar motivados tenemos que tener conciencia qué nos motiva. Es decir, qué es lo que me hace levantarme todas las mañanas o qué es lo que me hace, bueno, voy a aprender tal cosa, bueno, esforzarme o ponerme o bueno, ponerle atención. Y esto tiene que saber con estas cosas, ¿no? Es decir, tener la capacidad de atraer experiencias que nos hacen sentir bien. Y esto es en cosas simples, ¿no? Hay un término que es danés, que es giga, creo que es. Bueno, después se los paso bien, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero digamos, el propósito de esa filosofía de vida tiene que ver con poner el foco en las pequeñas cosas del día a día que nos hacen bien. Entonces la filosofía hace referencia a, bueno, tomar una taza de té que me guste, o bueno, nosotros en Argentina un mate, o poder darme una ducha caliente, poder hablar con un amigo, poder leer un buen libro, o sea, algunos momentos, o sea, brindarme experiencias que son experiencias por ahí de 15, de 20 minutos, pero son experiencias que puedo transitar, que provocan en mí esas emociones, ¿no? Pero tengo que poder decidir hacerlo, porque a veces pasa que me dicen, bueno, Gaby, no tengo 5 minutos, no tengo tiempo para nada, ¿no? No tengo tiempo para nada. Tenés 24 horas.
que tenés un tiempo para un montón de cosas. ¿Qué estás haciendo? Porque también vieron esto que yo les decía al inicio, entre lo que pensamos y lo que hacemos hay un trecho enorme. Es decir, una cosa es, no tengo tiempo para nada, dices, no tengo tiempo para nada, pero después te cuentas, me levanto, llevo a los chicos, hago esto, trabajo, estudio, bla, 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 y hace un montón de cosas. Y bueno, no, tenés un tiempo para un montón de cosas, ¿no? Es diferente decir, es diferente decir, no tengo tiempo para nada, todo mi tiempo lo uso para, ok, entonces si todo tu tiempo lo utilizas para esto, ¿qué te parece si vamos viendo si, por ejemplo, esto que te lleva 2 horas, podrás llevarte, por ejemplo, 1 hora y media hora dedicarte a leer ese libro que tanto querés leer, querés terminar de leer, a terminar de ver esta serie en Netflix, a juntarte a tomar un café con una amiga, a hablar por teléfono, no sé, podrá acotarse, pero es una decisión. Hay algo que pasa también, que es que a veces cuando hablamos de la zona de confort y de las emociones que transitan esa zona, no quiere decir que la estamos pasando bien, pero son cosas que sabemos manejar. Entonces por ahí sabemos manejar situaciones de mucho estrés, de mucho corriendo, y todos esos nos encantaría pasarla bien, pero sabemos administrar esto que es estar corriendo. Entonces, esto que yo te decía al inicio, ese pasaje entre tu estado presente y el estado deseado no tiene tanta distancia, es simplemente ajustarlo, decir, bueno, ¿qué cosas cortitas yo puedo hacer día a día para aprender a pasarla bien? Vieron que a veces la gente que es muy por ahí hiperactiva dice, bueno, llegó la parte del ocio, de no hacer nada, se sientan 5 minutos y se paran a hacer algo. O sea, como que no, bueno, eso hay que enseñar, nos lo tenemos que enseñar también. Decir, bueno, ok, me doy el permiso y me doy la experiencia de pasarla bien. A veces la experiencia es estar en silencio, tranquilo, 10 minutos, y bueno, y poder pensar que nadie te esté pidiendo nada, que no sea tu jefe, que no sean tus chicos, tu marido, tu mamá, tu papá, qué sé yo, tus hermanos. Es decir, 10 minutos, explorar mi mente sin ruido. Y es una experiencia cortita, pero esa experiencia cortita tiene que ver con, bueno, ok, me tomo el tiempo, es decir, pongo un tope, ¿no? Hay un límite, tengo la capacidad de ponerlo. Me permito explorar esa experiencia, es decir, la transito y me conecta con las emociones más altas mías. Y eso ya entonces me predispone, es como un mood, o sea, ya te pone en un modo diferente. Entonces, lo que queda del día, lo que haya que afrontar que falte del día, o como te vayas a dormir a la noche, o tal vez es un tiempo a la mañana, es decir, cómo vas a afrontar el día, ya te predispone de otra manera. Y cuando vos tenés ese registro, decir, bueno, hice esto, hoy hice esto, no, lo hice 20 minutos y me sentí así, así, así. Bueno, mañana puede ser que lo haga 10 minutos, pues después puede ser un día que no, que al contrario, que tenés medio día para dedicar. Bueno, perfecto, ¿qué pasa? Y cuando estoy transitando emociones que me desgastan, bueno, ¿cómo las transito y qué puedo hacer para salirme o para transitarlas de la mejor manera posible? Es decir, es una situación muy estresante, que me genera diferentes tipos de emociones. Bueno, ¿cómo puedo transitarla de la mejor manera posible? Porque por lo general, lo que nunca, digamos, lo que provoca en nosotros lo que estamos viendo nunca es lo que estamos viendo, sino el sentido que nosotros le estamos dando. Entonces por ahí si le damos chance a la situación, a que solo sea la situación, no la situación, y todo lo que nosotros pensamos sobre la situación, lo que está pasando ahora, lo que va a pasar mañana, dentro de un año, y entonces esto va a terminar en tu, y entonces y ya la situación no terminó de terminar, ya estás agotado mentalmente, ya no le diste chance. Entonces, al menos tener ese registro, decir, bueno, pasó esto, esta situación es muy estresante. A veces los trabajos son muy estresantes, o por ejemplo estás acompañando a un familiar y esa situación te estresa, o tus papás están pasando por una situación conflictiva y te estresa, en fin, digamos, hay situaciones que a nosotros nos predisponen de una manera en que nos desgastan. Entonces, tal vez cuando vos haces el tracker, decir, bueno, a ver qué pasa si yo a esta situación le doy las chances de la situación, y cuando veo que me estoy yendo con los pensamientos, bueno, ¿qué cosa puedo hacer que sé que me hace bien? Y esto no quiere decir, ay, la bloqueo, ay, no, lo siento. No, no, esto yo sé a dónde va a terminar. Digamos, yo sé cómo termino si entro a Entonces, bueno, ¿qué pasa si hago esto? Hablo con una amiga, me tomo 10 minutos.
cosas chiquitas son, ¿sí? Salgo a caminar, pero tiene que estar la decisión para que vos lo puedas experimentar, porque siempre el coaching es acción. Y la acción, es decir, que la cosa no quede en la instancia dialógica, nada más en el diálogo, sino que la puedas experimentar, que el cuerpo pueda experimentar esa emoción y que vos puedas ver que tomando la decisión, que haciéndolo, hay algo que funciona. Entonces, traquearlo, es decir, llevar el registro, nos ayuda a esta conciencia que nosotros estamos tomando sobre nosotros mismos, sobre estas situaciones. Y aprendemos entonces un poquito a autogestionar estas emociones, que pensás que de lo que pensás a lo que sentís son milésimas de segundo, es decir, no hay mucha chance. Entonces, cuando ya está sucediendo, bueno, podéis tener conciencia o ya saber esto que te decía antes, qué es lo que va a pasar. Es decir, cuando entro en esta ruta, hacia dónde me dirijo. Y en el caso de que suceda y que, porque uno, por ejemplo, los picos de estrés o los picos de ira, vieron que comúnmente dice, ay, paso de 0 a 100. O ayer escuchaba a alguien que decía, soy mecha corta, el común denominador de la mecha corta. Pero la mecha es corta al principio, pero abajo es larga. Entonces, a veces pasa que uno puede, al hacer este tracker, uno puede tener conciencia de dónde empieza, porque sí, cuando ya estás remodelando los platos, estás acá. Pero esto empieza antes. Entonces, empezar a ver, bueno, si yo subo esta montaña, ya sé más o menos. Ahora, si yo puedo empezar a permitirme a transitar otras experiencias con las experiencias que a mí me hacen bien, porque yo te puedo decir lo que a mí me hace bien, pero bueno, vos tenés que explorar lo tuyo, tus emociones y demás. O sea, no te sirve que yo te diga, ay, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Sí, esto que te estoy diciendo que son cosas que busques en esa filosofía que te digo, en las pequeñas satisfacciones que tenemos durante el día, el don de estar vivos y esta posibilidad de qué hacemos con esto, qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo, en qué tipo de personas nos queremos convertir. Bueno, todas estas cuestiones que nos permite pensar la posibilidad de estar vivos, bueno, ir por ahí, ir explorando ese caminito antes de que, digamos, llegues al tope, te va a ayudar, claramente. Y si llegas al tope, con toda la amabilidad y todo el amor para con vos mismo, decir, la próxima vez me voy a dar la chance de esto. Esto es aprender. ¿Viste? Como cuando vos le estás enseñando a un chico a escribir, por ejemplo. Y es un proceso complejo. Pensemos también cuando nosotros queremos reorganizar un hábito y hace, no sé, el ejemplo de la mecha corta, o sea, hace 30 años soy mecha corta y de repente se me ocurre ser una persona poco menos mecha corta, porque al principio cuando cambiamos los hábitos no podemos pasar de mecha corta a sorpas, no se puede, pero un poco menos, eso implica aprendizaje. Entonces cuando yo estoy aprendiendo es factible que cometa errores. Por ejemplo, esto que yo te decía de los chicos cuando empiezan a escribir, que escriben las letras al revés, invertidas, invierten el orden. Entonces, si vos estás aprendiendo y el otro te dice, pero no te das cuenta que la letra, que qué sé yo, te saca todas las ganas, te saca, si no quiero escribir nunca más, porque siempre que me pongo a escribir o me gritan, o me retan, o me sientan en una silla, o me hacen, entonces, no. Y esto pasa también con nosotros, ¿sí? Bueno, cuando estamos aprendiendo, y la idea es, bueno, sí, yo tengo en mi mente cómo sería mi forma ideal de actuar, y parte de las cosas ya la estoy haciendo, esto que yo te decía, no hay tanta distancia. Bueno, en caso que me llevo a equivocar, con toda la amabilidad del mundo, ok, está bien, así no era. No era por acá, vamos a intentar por otro lado, me voy a dar la chance, siempre con toda la amabilidad y con todo el respeto para con uno mismo y con el amor, ¿no? Y la paciencia, es decir, bueno, vamos a seguir intentando porque hay que reorganizar este hábito y esto es lo que quiero para mí, esto que yo te decía, bueno, esto en el tipo de persona en la que uno se está convirtiendo, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? O cómo quiero ser. Y al principio pareciera que todo tiene que ver con el afuera y en realidad es el sentido que nosotros le estamos dando a eso que está pasando y cómo se puede gestionar. Así que, bueno, vamos a hacer hasta aquí porque mi tarde sigue, tengo que seguir atendiendo, pero no quería dejar este lunes de Life Coaching para que podamos charlar un poquito. Esto que tiene que ver con los ejercicios, cualquier consulta que tengas, ya sea que si te interesa, te gustaría ser Life Coach, si tenés alguna pregunta sobre lo que charlamos, si sos Life Coach y nada, estás llevando adelante tu
tus clientes y bueno, tenés alguna consulta sobre los ejercicios, encantada de poder responder cualquier duda que tengas. Sabe que te puedes poner en contacto con la escuela a través del link de la escuela, está en el perfil de la cuenta, pero es www.escueladecoaching.live. Así que espero que estés bien, que puedas poner la conciencia en cómo te sentís y que puedas empezar a autogestionarla y que te des el permiso para algo que te guste hacer. Así que, ¿qué vas a hacer hoy por vos y por tus emociones más altas? Y a ver qué pasa con eso. Bueno, que tengas buena tarde y que estés bien. Chao, chao. Gracias por compartir.